Nunca olvidaré aquel martes de noviembre cuando regresé a casa de mi abuela en Morelia. Había estado evitando ese momento durante años, pero la llamada de mi prima Carmen cambió todo. Tu madre está enferma, Miguel. Deberías venir. Fueron sus palabras exactas. No preguntó si vendría. Simplemente lo dio por hecho. Así somos los Hernández, directos hasta la médula. El autobús avanzaba lentamente por las carreteras de Michoacán. Desde la ventana veía pasar los campos y las pequeñas comunidades que en otra época me habían resultado tan familiares. Hacía 5 años que no pisaba mi tierra. 5 años huyendo de los recuerdos. 5 años intentando olvidar la última vez que vi a mi madre. Me bajé en la terminal con una pequeña mochila como único equipaje. No sabía cuánto tiempo me quedaría, pero tenía claro que sería el mínimo posible. El calor de la tarde caía pesado sobre la ciudad. Decidí caminar hasta la casa de mi abuela Dolores, una caminata de 20 minutos que me serviría para ordenar mis pensamientos. Las calles empedradas del centro histórico no habían cambiado mucho. La catedral seguía imponente, vigilando el ir y venir de los turistas y locales. Pasé por el mercado de dulces donde mi abuelo solía llevarme los domingos. El olor a tamarindo y caramelo me transportó instantáneamente a mi infancia, a tiempos más simples, antes de que todo se rompiera. Al doblar la esquina de la calle Madero, la vi. La casa de 2 plantas con fachada amarilla y esas macetas de geranios que mi abuela cuidaba con devoción. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Qué me esperaba dentro? ¿Cómo estaría mi madre? ¿Me habría perdonado después de tanto tiempo? Antes de tocar el timbre, respiré profundamente. No era solo el reencuentro con mi madre lo que me aterraba, era enfrentar a toda la familia, explicarles por qué me había ido así, sin despedidas. Era enfrentarme a mi hermano Javier, a quien había dejado solo con toda la responsabilidad. La puerta se abrió antes de que pudiera llamar. Era Carmen, con su pelo negro recogido en una coleta y esa mirada penetrante que siempre había tenido. No sonrió al verme, pero tampoco parecía enfadada. «Por fin llegaste», dijo simplemente, haciéndose a un lado para dejarme pasar. «Tu madre está en la habitación de arriba». El interior de la casa olía a canela y café recién hecho. Las fotos familiares seguían adornando las paredes del pasillo, pero noté que habían añadido algunas nuevas. Me detuve ante una donde aparecía Javier con una mujer y un niño pequeño. Mi hermano se había casado y tenía un hijo del que yo no sabía nada. «Sí, te has perdido muchas cosas», comentó Carmen notando mi mirada. «Javier se casó con Lucía hace 3 años. El niño se llama Daniel, tiene 2 años». No supe qué decir. ¿Qué derecho tenía yo a sentirme excluido cuando había sido mi decisión marcharme? Subimos las escaleras en silencio. La madera crujía bajo nuestros pies, igual que cuando éramos niños y jugábamos a escondernos en los rincones de la vieja casa. Al llegar al segundo piso, Carmen me guió hasta la última habitación, la que había sido de mis abuelos. «Está despierta, pero los medicamentos la tienen algo desorientada», me advirtió antes de abrir la puerta. «No la canses demasiado». Y ahí estaba ella. Mi madre, Teresa Hernández, tendida en una cama que parecía tragarla. Siempre había sido una mujer fuerte, de carácter firme y presencia imponente. Verla así, frágil y disminuida, me golpeó como una bofetada. Su pelo, antes negro como el carbón, estaba completamente blanco. Su piel, antaño tersa, ahora parecía papel arrugado. Me acerqué despacio, sin saber muy bien qué hacer o decir. Carmen se había quedado en la puerta, observándonos. «Mamá», susurré, sentándome en la silla junto a la cama. «Soy Miguel». Sus ojos se abrieron lentamente. Esos ojos marrones que tantas veces me habían mirado con decepción. Pero ahora no había reproche en ellos, solo un cansancio infinito. «Miguel», dijo con voz ronca, «has vuelto». No era una pregunta ni una afirmación.
Era simplemente la constatación de un hecho que parecía sorprenderla tanto como a mí. Carmen me llamó, respondí, como si eso explicara mi repentina aparición después de tanto tiempo. ¿Sabes por qué estás aquí? Preguntó con una claridad que contrastaba con su estado físico. Negué con la cabeza. Carmen solo me había dicho que estaba enferma. Nada más. Tengo cáncer, Miguel. Terminal. Me quedan semanas, tal vez días. La frialdad con la que pronunció esas palabras me heló la sangre. No había miedo en su voz, ni tristeza, solo resignación. ¿Por qué no me lo dijeron antes?, pregunté, girándome hacia Carmen, que seguía en la puerta. Fue decisión suya, respondió mi prima. No quería que vinieras por lástima. No es lástima, protesté. ¿No? Mi madre intentó incorporarse un poco. Entonces, ¿por qué estás aquí, Miguel? ¿Por qué ahora y no hace un año o dos, o cuando tu padre murió? La mención de mi padre hizo que mi estómago se encogiera. No había estado en su funeral. No me había despedido de él. No lo sabía, murmuré, aunque era una excusa débil. Podría haberlo sabido si no hubiera cortado toda comunicación con la familia. Claro que no, respondió ella, porque decidiste que era más fácil desaparecer que enfrentar los problemas, igual que él. El silencio que siguió pesaba como plomo. Carmen tosió levemente, incómoda. Voy a preparar algo de comer, dijo, dejándonos solos. Mi madre cerró los ojos, agotada por el pequeño esfuerzo de nuestra conversación. Pensé que se había dormido, pero entonces habló de nuevo. Tu hermano vendrá esta noche. No sabe que estás aquí. Tragué saliva, nervioso ante la idea de ver a Javier después de tanto tiempo. ¿Me odiaría? Probablemente. Tenía todo el derecho. Deberías descansar, le dije poniéndome de pie. Miguel. Su mano, sorprendentemente fuerte, agarró mi muñeca. No te he llamado solo para despedirnos. Hay algo que necesitas saber. Algo sobre tu padre y sobre por qué se fue realmente. Mi corazón dio un vuelco. Durante años había creído que mi padre nos había abandonado por otra mujer, una historia tan vieja como el tiempo. ¿Había algo más? ¿Qué quieres decir?, pregunté, volviendo a sentarme. Esta noche, murmuró ella soltando mi mano, cuando estemos todos. Es hora de que la familia Hernández deje de vivir entre mentiras. La tarde transcurrió lenta y pesada como el calor de Morelia. Me instalé en mi antiguo cuarto, que milagrosamente se mantenía intacto. Los mismos pósters de fútbol, los libros de la secundaria, incluso aquella vieja guitarra que nunca aprendí a tocar bien. Era como si el tiempo se hubiera congelado, esperando mi regreso. Carmen entraba y salía de la habitación de mi madre con bandejas de comida casi intactas y frascos de medicamentos. La observé moverse por la casa con la familiaridad de quien lleva años haciéndolo. Me sentí un intruso, un fantasma que regresa a un hogar que ya no le pertenece. ¿Desde cuándo vives aquí?, le pregunté cuando bajó a la cocina donde yo intentaba distraerme preparando café. Desde que diagnosticaron a tu madre, hace 8 meses, respondió sin mirarme, sacando tazas del aparador. Alguien tenía que cuidarla. El reproche implícito en sus palabras era como una navaja. 8 meses. Mi madre llevaba 8 meses luchando contra el cáncer mientras yo seguía con mi vida en Monterrey, ignorante o quizás indiferente a su sufrimiento. Gracias, murmuré, aunque sabía que era insuficiente. Carmen se encogió de hombros. No lo hago por ti. Nos sentamos en la mesa de la cocina, esa misma donde tantas veces habíamos comido en familia. El silencio entre nosotros estaba cargado de preguntas no formuladas y reproches contenidos. ¿Cómo está Javier?, me atreví a preguntar finalmente. Bien. Tiene un buen trabajo en el banco. Lucía es profesora de primaria. Son felices a pesar de todo. ¿A pesar de todo? Carmen me miró como si evaluara cuánto debía decirme. Han sido años difíciles, Miguel. Después de que te fueras, todo recayó sobre Javier. Las deudas de tu padre, el cuidado de tu madre,
la casa, todo. Bajé la mirada hacia mi taza, avergonzado. No había pensado en las consecuencias prácticas de mi partida, solo en escapar del dolor y la vergüenza que sentía por las acciones de mi padre. ¿Y qué es eso que mi madre quiere contarnos?, pregunté, cambiando de tema. No lo sé exactamente. Solo me dijo que era hora de limpiar el nombre de tu padre. Carmen hizo una pausa. Pero sea lo que sea, debe ser importante para que haya insistido tanto en que tú estuvieras presente. El sonido de un coche estacionándose frente a la casa interrumpió nuestra conversación. Carmen se asomó por la ventana y su expresión cambió. Es Javier, anunció mirándome con preocupación. Con Lucía y el niño. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Me levanté, inseguro de cómo debía actuar. ¿Salir a recibirlo? ¿Esperar dentro? ¿Qué le diría después de 5 años de silencio? No tuve tiempo de decidir. La puerta principal se abrió y escuché la voz de mi hermano mezclada con el balbuceo alegre de un niño pequeño. Carmen, ya llegamos. Daniel se ha dormido en el coche, pero seguro que se despierta con hambre y... Javier se quedó paralizado al entrar en la cocina y verme allí de pie. El tiempo no había pasado en vano para él. Algunas canas salpicaban sus sienes y líneas de expresión enmarcaban sus ojos. Pero seguía siendo Javier, mi hermano menor, el que siempre había admirado mi rebeldía adolescente, el que había llorado cuando me fui. Detrás de él apareció una mujer menuda con un niño dormido en brazos. Lucía, supuse. Me miró con curiosidad, probablemente reconociéndome de las fotos familiares. Miguel, dijo Javier finalmente, con una voz tan neutra que era imposible adivinar si estaba furioso, feliz o simplemente sorprendido. Hola, Javi, respondí, usando el diminutivo de su infancia sin pensar. Dio un paso hacia mí, y por un momento pensé que iba a abrazarme. En lugar de eso, su puño se estrelló contra mi mandíbula con una fuerza que me hizo tambalear. Carmen gritó. Lucía se giró protegiendo al niño, que se despertó y comenzó a llorar. ¡5 años! Rugió Javier mientras Carmen se interponía entre nosotros. 5 malditos años sin una llamada, sin un mensaje, ¡nada! Me froté la mandíbula, sabiendo que merecía eso y mucho más. Lo siento, dije, aunque era ridículamente inadecuado. ¿Lo sientes? Su risa era amarga. Papá muere, tú desapareces, mamá enferma, y todo lo que tienes que decir es, lo siento. Javier, no ahora, intervino Carmen. Tu madre está descansando arriba. ¿Sabe que él está aquí?, preguntó sin dejar de mirarme con rabia. Yo la llamé, respondió Carmen. Ella quería verlo antes de que sea demasiado tarde. Estas palabras parecieron calmar un poco a mi hermano. Lucía se acercó a él, todavía con el niño en brazos, y le susurró algo al oído. Javier asintió y respiró hondo. Voy a subir a verla, dijo finalmente. Tú y yo hablaremos después, añadió, señalándome. Cuando Javier subió, Lucía se quedó conmigo en la cocina, mientras Carmen llevaba al niño a la sala para distraerlo. El silencio era incómodo, pero ella lo rompió con amabilidad. Le ha costado mucho, dijo simplemente. No solo tu ausencia, sino cargar con todo, especialmente desde que tu madre enfermó. Lo sé, respondí, aunque en realidad no lo sabía. No podía imaginar lo que mi hermano había pasado. No, no lo sabes, replicó ella con firmeza, pero sin hostilidad. Javier ha tenido que trabajar doble turno para pagar los tratamientos. Ha hipotecado su futuro por cuidar de tu madre. Y todo mientras intentaba crear una familia propia. Cada palabra era como un puñal. ¿Por qué me estás contando esto?, pregunté. Porque quiero que entiendas que su ira no es solo por tu ausencia. Es por todo lo que ha tenido que sacrificar mientras tú estabas, donde sea que hayas estado. Monterrey, dije automáticamente. Trabajo en una constructora. Lucía asintió, como si ese detalle insignificante explicara todo. Deberías saberlo antes de que tu madre hable con todos.
Javier ha idealizado a tu padre todos estos años. Lo que sea que vaya a revelarse, podría ser difícil para él. Fruncí el ceño confundido. ¿Tú sabes algo? Solo lo que tu madre me contó una noche, cuando la fiebre la tenía delirando. Algo sobre dinero y documentos falsos. Lucía bajó la voz. Creo que tu padre no era quien todos pensaban que era. Antes de que pudiera preguntar más, escuchamos pasos en la escalera. Javier bajaba con el semblante transformado. Ya no había ira en su rostro, sino una especie de conmoción. Mamá quiere hablar con todos nosotros. Ahora, dijo, mirándome directamente. Dice que es importante. Subimos en procesión. Primero Javier y Lucía, luego Carmen con el pequeño Daniel, y finalmente yo, el hijo pródigo que regresaba demasiado tarde. La habitación de mi madre parecía más pequeña con todos dentro. Ella estaba sentada, apoyada en varias almohadas, con una energía renovada que contradecía su aspecto frágil. «Mis hijos», dijo cuando estuvimos todos reunidos. Su voz era débil pero clara. «Ha llegado el momento de que sepan la verdad sobre su padre». Javier se tensó visiblemente. Yo me mantuve en segundo plano, apoyado contra la pared. «Siempre creyeron que Ernesto nos abandonó por otra mujer», comenzó mi madre. «Esa fue la historia que les conté porque era más fácil que la verdad. Más fácil para mí, para protegerlos a ustedes». Sacó de debajo de su almohada un sobre amarillento. «Aquí está todo. Los documentos, las pruebas, la verdadera razón por la que su padre tuvo que desaparecer». Javier tomó el sobre con manos temblorosas. Lo abrió y extrajo varios papeles que comenzó a revisar con expresión cada vez más confundida. «No entiendo», dijo finalmente. «¿Qué es esto? ¿Cuentas bancarias en Panamá? ¿Una identidad falsa?» Mi madre asintió lentamente. «Su padre no nos abandonó por amor a otra persona. Se fue porque no tenía elección. Estaba siendo perseguido». «¿Por quién?», pregunté acercándome para ver los documentos. «Por personas poderosas», respondió ella. Ernesto era contador en la constructora González. Descubrió que estaban lavando dinero, millones de pesos, y cometió el error de confrontarlos. Las piezas empezaban a encajar en mi mente. Las llamadas misteriosas, las discusiones a medianoche, la paranoia creciente de mi padre en los meses previos a su desaparición. «Nos dejó para protegernos», continuó mi madre. «Me dijo que era mejor que todos creyeran que nos había abandonado, que así nadie nos vincularía con él». El silencio que siguió a las palabras de mi madre fue absoluto. Incluso el pequeño Daniel, como sintiendo la tensión en el ambiente, permanecía quieto en brazos de Lucía. Javier continuaba revisando los documentos con manos temblorosas, pasando páginas y deteniéndose en fechas, nombres, cantidades que debían estar grabándose a fuego en su memoria. «Todo este tiempo», murmuró finalmente, levantando la mirada hacia mi madre, «todo este tiempo dejaste que creyéramos que nos había abandonado, que pensáramos lo peor de él». «Era necesario, hijo», respondió ella con voz cansada. «Si hubieran sabido la verdad, habrían intentado contactarlo o, peor aún, investigar por su cuenta. Era demasiado peligroso». Me acerqué a Javier y miré por encima de su hombro. Entre los documentos había extractos bancarios, pasaportes con nombres diferentes, todos con la foto de mi padre, y cartas escritas a mano que reconocí como su letra. Cartas que nunca habíamos recibido. «¿Y por qué ahora?», pregunté, dirigiéndome a mi madre. «¿Por qué decidiste contarnos esto ahora?». Mi madre cerró los ojos un momento como reuniendo fuerzas. «Porque ya no hay peligro. Las personas que amenazaron a tu padre están muertas o en prisión. Y porque no quiero irme de este mundo dejándoles esta mentira como herencia». Carmen, que hasta entonces había permanecido en silencio, se acercó a la cama. «Tía Teresa, ¿mi padre sabía de esto?». Mi madre asintió. «Tu padre fue quien ayudó a Ernesto a conseguir los documentos falsos.
Por eso siempre estuvo tan pendiente de nosotros después. Otro fragmento del rompecabezas encajaba. El tío Roberto, hermano de mi madre y padre de Carmen, siempre había estado presente en nuestras vidas, especialmente tras la desaparición de mi padre. Ahora entendía por qué. ¿Y nunca volviste a tener contacto con papá?, preguntó Javier, con un tono que oscilaba entre la incredulidad y la acusación. Mi madre desvió la mirada. Una vez, hace 3 años, me envió un mensaje a través de Roberto. Estaba en Argentina, con otro nombre, otra vida. ¿Está vivo? La voz de Javier se quebró al hacer la pregunta. No, respondió mi madre, y el peso de esa única palabra cayó sobre todos nosotros. Murió hace 2 años, un accidente de coche. Roberto me lo comunicó, pero decidí no decírselo a nadie. Oficialmente, Ernesto Hernández había muerto para el mundo mucho antes. Me aparté de Javier y caminé hasta la ventana. Afuera, la noche había caído sobre Morelia. Las luces de la ciudad titilaban como estrellas caídas. Sentí un nudo en la garganta al pensar en mi padre viviendo sus últimos años en un país extraño, solo, añorando a la familia que había tenido que abandonar. Hay más, continuó mi madre, haciendo un gesto hacia los documentos. Entre los papeles encontrarán cuentas bancarias, dinero que su padre fue guardando para ustedes. No es una fortuna, pero es suficiente para que puedan hacer algo con ello. No quiero su dinero, espetó Javier, arrojando los papeles sobre la cama. No quiero nada de él. ¿Sabes lo que he pasado estos años? ¿Sabes cómo lo odié por abandonarnos? ¿Cómo te vi llorar por él noche tras noche? Lo sé, hijo, respondió mi madre con calma. ¿Crees que fue fácil para mí mantener esta mentira? Ver cómo mis hijos sufrían cuando podría haberles dicho que su padre los amaba, que se sacrificó por ustedes. Pues deberías haberlo hecho, gritó Javier, golpeando la pared con el puño. El pequeño Daniel comenzó a llorar, asustado por el arrebato de su padre. Javi, por favor, intervino Lucía, meciendo al niño. No así, no delante del niño. Javier respiró hondo, tratando de calmarse. Lucía le entregó a Daniel y salió de la habitación con Carmen, dejándonos solos a mi madre, mi hermano y yo. No entiendo por qué Miguel se fue, dijo Javier cuando se quedaron solos. Su voz sonaba más contenida, pero no menos dolida. Papá nos abandonó, o se fue para protegernos, como quieras verlo. Pero tú, Miguel, tú simplemente decidiste que esta familia no valía la pena. Sus palabras me golpearon con más fuerza que su puño. Porque tenía razón. No había tenido una razón noble para mi huida, solo cobardía y egoísmo. Creía que era como él, respondí finalmente. Después de que papá se fuera, todos decían lo mismo, que era igual a él, que tenía su carácter, su forma de ser. Y cuando las cosas se pusieron difíciles aquí, cuando las deudas comenzaron a acumularse y tú tuviste que dejar la universidad para trabajar, sentí que era cuestión de tiempo antes de que yo también huyera. Así que lo hice primero, en mis propios términos. Eres un cobarde, sentenció Javier, pero sin la furia de antes. Ahora solo había decepción en su voz. Lo sé, admití. Y lo siento. De verdad que lo siento, Javi. Mi madre nos observaba en silencio. Parecía más cansada que nunca, como si esta confesión hubiera agotado sus últimas reservas de energía. Tus disculpas no cambian nada, continuó Javier. No recuperan los años perdidos, ni las noches que pasé trabajando doble turno, ni los sacrificios que hice para mantener a flote esta familia mientras tú hacías tu vida en Monterrey. No, no lo hacen, reconocí. Y no espero que me perdones, ni ahora, ni nunca. Solo quiero que sepas que estoy aquí ahora y que si me das la oportunidad, intentaré compensar el tiempo perdido. Javier miró al pequeño en sus brazos, que se había calmado y jugaba ahora con los botones de su camisa. Daniel no conoce a su tío Miguel, ni siquiera sabe que existe. El comentario, dicho casi al pasar, me dolió más de lo que esperaba. Tenía un sobrino que no me conocía,
que había crecido sin saber de mi existencia. Era como si hubiera renunciado no solo a mi pasado, sino también a mi futuro en esta familia. Me gustaría conocerlo, dije con cautela. Si tú me lo permites. Mi hermano no respondió de inmediato. En su lugar, se acercó a la cama de mi madre y se sentó en el borde, con Daniel en su regazo. ¿Cuánto tiempo te queda, mamá?, preguntó con una suavidad que contrastaba con su furia anterior. No mucho, respondió ella, acariciando la cabecita del niño. Los médicos hablan de semanas, pero yo siento que será menos. ¿Sufres? A veces. Los medicamentos ayudan. Javier asintió, como procesando esta información. Luego, para mi sorpresa, me miró y dijo: «Vas a quedarte, ¿verdad? No vas a desaparecer de nuevo». No era una pregunta, sino una afirmación que sonaba casi como una orden. Asentí sin dudar. Me quedaré todo el tiempo que sea necesario. Bien, respondió, porque no voy a pasar por esto solo otra vez. En ese momento entendí que aunque Javier no me había perdonado, quizás nunca lo haría completamente, me estaba ofreciendo la oportunidad de estar presente, de formar parte de nuevo de esta familia herida pero resiliente. No era reconciliación, no todavía, pero era un comienzo. Mi madre nos observaba con una mezcla de cansancio y alivio. «Mis hijos», murmuró. «Juntos de nuevo». Extendió sus manos y, tras un momento de duda, tanto Javier como yo las tomamos. Sus dedos fríos y huesudos se entrelazaron con los nuestros con sorprendente fuerza. «Hay algo más que deben saber», dijo con voz débil. «Algo sobre la muerte de su padre que no les he contado». Javier y yo intercambiamos miradas de inquietud. ¿Qué más podía haber? ¿Qué otro secreto había guardado nuestra madre todos estos años? El accidente de coche no fue realmente un accidente, continuó. Roberto me dijo que la policía argentina sospechaba que habían manipulado los frenos del vehículo. ¿Estás diciendo que lo asesinaron?, preguntó Javier, incrédulo. Nunca se comprobó, respondió mi madre. Pero Roberto siempre creyó que las personas a las que tu padre había denunciado finalmente lo encontraron, que nunca dejaron de buscarlo. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Y esas personas? ¿Quiénes eran exactamente? Mi madre cerró los ojos, como si el esfuerzo de recordar fuera demasiado para ella. La familia González, los dueños de la constructora, Esteban González y sus hijos. El nombre me resultaba familiar, pero no lograba ubicarlo en mis recuerdos. Javier, en cambio, palideció visiblemente. ¿Los González de Grupo González? ¿Los que tienen hoteles y centros comerciales por todo México? Mi madre asintió débilmente. Los mismos. Tu padre descubrió que lavaban dinero del narcotráfico a través de sus empresas. Por eso era tan peligroso. No se enfrentaba a criminales comunes, sino a personas con poder, con conexiones en el gobierno. Pero dijiste que estaban en prisión, recordé, cada vez más confundido. Esteban y su hijo mayor, sí. Fueron arrestados hace 3 años en una operación contra el narcotráfico. Salió en todas las noticias. Pero el hijo menor, Raúl, nunca fue acusado. Siguió manejando los negocios legítimos de la familia. Esa noche ninguno durmió bien. Después de las revelaciones de mi madre, Javier se llevó los documentos para revisarlos con calma. Carmen preparó habitaciones para todos. Javier, Lucía y el pequeño Daniel se quedaron en el antiguo cuarto de mis padres, mientras yo volví a ocupar mi habitación de la adolescencia. Pasé horas mirando al techo, digiriendo todo lo que había descubierto. Mi padre no era el villano de esta historia. No nos había abandonado por egoísmo, sino por protección. Y mi madre, esa mujer a la que tantas veces había visto llorar en silencio, había cargado con este secreto durante años para mantenernos a salvo. El amanecer me encontró sentado en el patio trasero, con una taza de café entre las manos. El jardín, antes tan cuidado por mi madre, mostraba signos de abandono.
Las bugambillas se habían vuelto salvajes, trepando por las paredes sin control. Aún así, algunas flores persistían, tercas, como recordatorio de tiempos mejores. «Tampoco has dormido, ¿eh?». La voz de Javier me sobresaltó. Mi hermano apareció en el umbral de la puerta trasera, con ojeras profundas y el pelo revuelto. Se sentó frente a mí en la vieja mesa de hierro forjado donde tantos desayunos familiares habíamos compartido. «No podía», admití. «Demasiadas cosas en la cabeza». Javier asintió, comprensivo por primera vez desde mi regreso. «He estado revisando los documentos toda la noche. Es increíble la cantidad de detalles que guardó mamá. Hay registros bancarios, nombres, fechas. Todo lo que papá descubrió sobre el lavado de dinero está ahí». «¿Y qué piensas hacer con eso?», pregunté. Mi hermano me miró como si la respuesta fuera obvia. «Vamos a investigar lo que realmente pasó. Si papá fue asesinado, merecemos saberlo. Y si Raúl González tuvo algo que ver, debe pagar por ello». El miedo me recorrió la espalda. «Javier, esa gente es peligrosa. Ya viste lo que le hicieron a papá». «Por eso mismo, Miguel. ¿No lo entiendes? Papá pasó los últimos años de su vida huyendo, viviendo con miedo, lejos de su familia. No voy a dejar que eso quede impune». Reconocí esa determinación en sus ojos. Era la misma que había visto en mi padre tantas veces, ese sentido inquebrantable de justicia que yo nunca tuve. «¿Y por dónde empezamos?», pregunté, sabiendo que era inútil intentar disuadirlo. «Por el tío Roberto», respondió. «Si él ayudó a papá con los documentos falsos, debe saber más de lo que mamá nos ha contado». Roberto vivía en Pátzcuaro, un pueblo cercano a Morelia, apenas 40 minutos en coche. Decidimos ir esa misma mañana, después de asegurarnos de que Carmen podía quedarse con mi madre y que Lucía no necesitaba a Javier, urgentemente. El camino a Pátzcuaro transcurrió en un silencio tenso. Javier conducía concentrado, con la mandíbula apretada. Yo miraba por la ventanilla, contemplando el paisaje michoacano. Cerros verdes, campos de cultivo y ocasionalmente el brillo plateado del lago a lo lejos. «¿Por qué no viniste al funeral de papá?», preguntó Javier de repente, rompiendo el silencio. «No el falso, el real, cuando mamá recibió la noticia». La pregunta me pilló desprevenido. «No lo sabía, Javi. Te lo juro. Corté toda comunicación cuando me fui. Cambié de número, de correo electrónico. No quería ser encontrado». «¿Tan mal estabas?». Su voz ya no sonaba acusatoria, sino genuinamente curiosa. Respiré hondo. Después de que papá se fuera, sentí que toda la responsabilidad caía sobre mí. Era el mayor. Tenía que ser el hombre de la casa, cuidar de mamá, de ti. Pero no pude. Cada día me veía más como él en el espejo, y me aterraba la idea de fallarles como creía que él nos había fallado. Javier asintió lentamente, procesando mis palabras. «Huir es más fácil que quedarse, ¿no?». «Sí», admití. «Y soy un cobarde por eso. Tú te quedaste, enfrentaste todo. Yo solo me escondí». Un silencio más cómodo se instaló entre nosotros. No era perdón, pero al menos ahora había entendimiento. Pátzcuaro nos recibió con su aire de pueblo colonial bien conservado. La casa de nuestro tío estaba en las afueras, una construcción sencilla con vista al lago. Roberto nos abrió la puerta con una expresión de sorpresa que rápidamente se transformó en resignación. «Supongo que Teresa finalmente les contó», dijo, haciéndonos pasar. El interior de la casa estaba decorado con artesanías locales y fotografías. Me detuve frente a una que mostraba a mi padre, mucho más joven, junto a Roberto. Ambos sonreían, despreocupados, ajenos al futuro que les esperaba. «Necesitamos saber toda la verdad, tío», comenzó Javier sin preámbulos. «Sobre papá, sobre los González, sobre lo que realmente pasó». Roberto suspiró, pasándose una mano por el cabello canoso. «Siéntense. Es una historia larga». Nos acomodamos en la sala.
Roberto nos ofreció café, que aceptamos más por cortesía que por deseo. Cuando regresó con las tazas, su rostro había adquirido una seriedad que rara vez le había visto. Tu padre y yo éramos más que cuñados, éramos amigos, comenzó. Cuando descubrió las irregularidades en las cuentas de la constructora, yo fui el primero en saberlo. Era demasiado dinero, Miguel, millones que aparecían de la nada y desaparecían en cuentas extranjeras. ¿Por qué no fue a la policía?, preguntó Javier. Roberto soltó una risa amarga. Lo hizo, y descubrió que los González tenían comprados a varios altos mandos. Le dijeron que olvidara lo que había visto, que siguiera con su vida. Pero Ernesto no podía hacer eso. Así que recopiló pruebas, sugerí. Exacto. Durante meses juntó documentos, grabó conversaciones, siguió el rastro del dinero. Y cuando tuvo suficiente, contactó a un periodista de investigación, alguien que no pudiera ser comprado tan fácilmente. ¿Qué pasó entonces?, presionó Javier. Alguien lo delató. Una noche, cuando salía del trabajo, 2 hombres intentaron secuestrarlo. Logró escapar por pura suerte y vino directamente a mí. Sabía que no era seguro volver a casa. Y decidió desaparecer, concluí. Roberto asintió. Fue idea mía, en realidad. Tenía un amigo que podía conseguir documentos falsos. Le dije a Ernesto que era la única forma de protegeros a todos. Si desaparecía, si los González creían que había huido sin las pruebas, dejarían a la familia en paz. ¿Y las pruebas?, preguntó Javier. Las entregó al periodista antes de irse. Ese material, junto con otras investigaciones, fue lo que eventualmente llevó a la caída de Esteban González y su hijo mayor. Pero como dijo Teresa, Raúl nunca fue implicado. ¿Crees que Raúl ordenó matar a papá? La voz de Javier temblaba ligeramente. Roberto nos miró a ambos con gravedad. No lo creo. Lo sé. Tengo un amigo en la Policía Federal que me confirmó que el accidente fue provocado. Pero sin pruebas concretas, no podían hacer nada. ¿Y esas pruebas existen?, pregunté. Mi tío se levantó lentamente y se dirigió a un viejo escritorio. De un cajón con llave sacó un sobre similar al que mi madre nos había entregado. Ernesto me envió esto unas semanas antes de morir, dijo, entregándomelo. Dijo que tenía un mal presentimiento, que estaba siendo seguido. Me pidió que lo guardara y que solo se lo diera a sus hijos si algo le pasaba. Abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro había una memoria USB y una carta manuscrita. Javier se acercó para leer por encima de mi hombro. «Hijos míos», comenzaba la carta. «Si están leyendo esto, significa que mis temores se han cumplido. Lo que encontrarán en esta memoria son las pruebas que vinculan directamente a Raúl González con el lavado de dinero y con varios asesinatos, incluido el del periodista que inicialmente publicó mi historia. No pude entregarlas en vida porque temía por la seguridad de ustedes y de su madre. Ahora es su decisión qué hacer con ellas. Los quiero y lamento no haber podido estar ahí para verlos crecer. Su padre, Ernesto». Javier y yo nos miramos, sintiendo el peso de lo que acabábamos de descubrir. Nuestro padre no solo no nos había abandonado, sino que había seguido luchando por la justicia hasta el final, aún a costa de su propia vida. Esa noche ninguno durmió bien. Después de las revelaciones de mi madre, Javier se llevó los documentos para revisarlos con calma. Carmen preparó habitaciones para todos. Javier, Lucía y el pequeño Daniel se quedaron en el antiguo cuarto de mis padres, mientras yo volví a ocupar mi habitación de la adolescencia. Pasé horas mirando al techo, digiriendo todo lo que había descubierto. Mi padre no era el villano de esta historia. No nos había abandonado por egoísmo, sino por protección. Y mi madre, esa mujer a la que tantas veces había visto llorar en silencio, había cargado con este secreto durante años para mantenernos a salvo. El amanecer me encontró sentado en el patio trasero, con una taza de café entre las manos. El jardín, antes tan cuidado por mi madre, mostraba signos de abandono. Las bugambillas se habían vuelto salvajes,
trepando por las paredes sin control. Aún así, algunas flores persistían, tercas, como recordatorio de tiempos mejores. «Tampoco has dormido, ¿eh?». La voz de Javier me sobresaltó. Mi hermano apareció en el umbral de la puerta trasera, con ojeras profundas y el pelo revuelto. Se sentó frente a mí en la vieja mesa de hierro forjado, donde tantos desayunos familiares habíamos compartido. No podía, admití. Demasiadas cosas en la cabeza. Javier asintió, comprensivo por primera vez desde mi regreso. He estado revisando los documentos toda la noche. Es increíble la cantidad de detalles que guardó mamá. Hay registros bancarios, nombres, fechas. Todo lo que papá descubrió sobre el lavado de dinero está ahí. ¿Y qué piensas hacer con eso?, pregunté. Mi hermano me miró como si la respuesta fuera obvia. Vamos a investigar lo que realmente pasó. Si papá fue asesinado, merecemos saberlo. Y si Raúl González tuvo algo que ver, debe pagar por ello. El miedo me recorrió la espalda. Javier, esa gente es peligrosa. Ya viste lo que le hicieron a papá. Por eso mismo, Miguel, ¿no lo entiendes? Papá pasó los últimos años de su vida huyendo, viviendo con miedo, lejos de su familia. No voy a dejar que eso quede impune. Reconocí esa determinación en sus ojos. Era la misma que había visto en mi padre tantas veces, ese sentido inquebrantable de justicia que yo nunca tuve. ¿Y por dónde empezamos?, pregunté, sabiendo que era inútil intentar disuadirlo. Por el tío Roberto, respondió. Si él ayudó a papá con los documentos falsos, debe saber más de lo que mamá nos ha contado. Roberto vivía en Pátzcuaro, un pueblo cercano a Morelia, apenas 40 minutos en coche. Decidimos ir esa misma mañana, después de asegurarnos de que Carmen podía quedarse con mi madre y que Lucía no necesitaba a Javier urgentemente. El camino a Pátzcuaro transcurrió en un silencio tenso. Javier conducía concentrado, con la mandíbula apretada. Yo miraba por la ventanilla, contemplando el paisaje michoacano. Cerros verdes, campos de cultivo y, ocasionalmente, el brillo plateado del lago a lo lejos. ¿Por qué no viniste al funeral de papá?, preguntó Javier de repente, rompiendo el silencio. No el falso, el real. Cuando mamá recibió la noticia. La pregunta me pilló desprevenido. No lo sabía, Javi. Te lo juro. Corté toda comunicación cuando me fui. Cambié de número, de correo electrónico. No quería ser encontrado. Tan mal. ¿Estabas? Su voz ya no sonaba acusatoria, sino genuinamente curiosa. Respiré hondo. Después de que papá se fuera, sentí que toda la responsabilidad caía sobre mí. Era el mayor, tenía que ser el hombre de la casa, cuidar de mamá, de ti, pero no pude. Cada día me veía más como él en el espejo, y me aterraba la idea de fallarles como creía que él nos había fallado. Javier asintió lentamente, procesando mis palabras. Huir es más fácil que quedarse, ¿no? Sí, admití. Y soy un cobarde por eso. Tú te quedaste, enfrentaste todo. Yo solo me escondí. Un silencio más cómodo se instaló entre nosotros. No era perdón, pero al menos ahora había entendimiento. Pátzcuaro nos recibió con su aire de pueblo colonial bien conservado. La casa de nuestro tío estaba en las afueras, una construcción sencilla con vista al lago. Roberto nos abrió la puerta con una expresión de sorpresa que rápidamente se transformó en resignación. Supongo que Teresa finalmente les contó, dijo, haciéndonos pasar. El interior de la casa estaba decorado con artesanías locales y fotografías. Me detuve frente a una que mostraba a mi padre, mucho más joven, junto a Roberto. Ambos sonreían, despreocupados, ajenos al futuro que les esperaba. Necesitamos saber toda la verdad, tío, comenzó Javier sin preámbulos. Sobre papá, sobre los González, sobre lo que realmente pasó. Roberto suspiró, pasándose una mano por el cabello canoso. Siéntense, es una historia larga. Nos acomodamos en la sala. Roberto nos ofreció café,
que aceptamos más por cortesía que por deseo. Cuando regresó con las tazas, su rostro había adquirido una seriedad que rara vez le había visto. Tu padre y yo éramos más que cuñados, éramos amigos, comenzó. Cuando descubrió las irregularidades en las cuentas de la constructora, yo fui el primero en saberlo. Era demasiado dinero, Miguel. Millones que aparecían de la nada y desaparecían en cuentas extranjeras. ¿Por qué no fue a la policía?, preguntó Javier. Roberto soltó una risa amarga. Lo hizo, y descubrió que los González tenían comprados a varios altos mandos. Le dijeron que olvidara lo que había visto, que siguiera con su vida. Pero Ernesto no podía hacer eso. Así que recopiló pruebas, sugerí. Exacto. Durante meses juntó documentos, grabó conversaciones, siguió el rastro del dinero, y cuando tuvo suficiente contactó a un periodista de investigación, alguien que no pudiera ser comprado tan fácilmente. ¿Qué pasó entonces?, presionó Javier. Alguien lo delató. Una noche, cuando salía del trabajo, 2 hombres intentaron secuestrarlo. Logró escapar por pura suerte y vino directamente a mí. Sabía que no era seguro volver a casa. Y decidió desaparecer, concluí. Roberto asintió. Fue idea mía, en realidad. Tenía un amigo que podía conseguir documentos falsos. Le dije a Ernesto que era la única forma de protegeros a todos. Si desaparecía, si los González creían que había huido sin las pruebas, dejarían a la familia en paz. ¿Y las pruebas?, preguntó Javier. Las entregó al periodista antes de irse. Ese material, junto con otras investigaciones, fue lo que eventualmente llevó a la caída de Esteban González y su hijo mayor. Pero como dijo Teresa, Raúl nunca fue implicado. ¿Crees que Raúl ordenó matar a papá? La voz de Javier temblaba ligeramente. Roberto nos miró a ambos con gravedad. No lo creo, lo sé. Tengo un amigo en la Policía Federal que me confirmó que el accidente fue provocado, pero sin pruebas concretas no podían hacer nada. ¿Y esas pruebas existen?, pregunté. Mi tío se levantó lentamente y se dirigió a un viejo escritorio. De un cajón con llave sacó un sobre similar al que mi madre nos había entregado. Ernesto me envió esto unas semanas antes de morir, dijo, entregándomelo. Dijo que tenía un mal presentimiento, que estaba siendo seguido. Me pidió que lo guardara y que solo se lo diera a sus hijos si algo le pasaba. Abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro había una memoria USB y una carta manuscrita. Javier se acercó para leer por encima de mi hombro. Hijos míos, comenzaba la carta. Si están leyendo esto, significa que mis temores se han cumplido. Lo que encontrarán en esta memoria son las pruebas que vinculan directamente a Raúl González con el lavado de dinero y con varios asesinatos, incluido el del periodista que inicialmente publicó mi historia. No pude entregarlas en vida porque temía por la seguridad de ustedes y de su madre. Ahora es su decisión qué hacer con ellas. Los quiero y lamento no haber podido estar ahí para verlos crecer. Su padre, Ernesto. Javier y yo nos miramos, sintiendo el peso de lo que acabábamos de descubrir. Nuestro padre no solo no nos había abandonado, sino que había seguido luchando por la justicia hasta el final, aún a costa de su propia vida. El viaje a Ciudad de México nos tomó cerca de 4 horas. Javier conducía mientras Carlos, en el asiento del copiloto, hacía llamadas y organizaba nuestra reunión con la fiscal Ramírez. Yo iba en el asiento trasero, alternando entre la contemplación del paisaje y la revisión obsesiva de los documentos que llevábamos. La ciudad nos recibió con su caos habitual. Tráfico denso, ruido constante, ese pulso frenético que la caracteriza. Ninguno de nosotros habló mucho durante el trayecto hasta la Fiscalía Especializada, ubicada en un edificio moderno en la zona de Reforma. Cada uno estaba sumido en sus propios pensamientos, en el peso de lo que estábamos a punto de hacer. Recuerden, dijo Carlos mientras estacionábamos, la fiscal Ramírez es de absoluta confianza, pero aún así debemos ser cautelosos. No mencionen nada fuera de su oficina,
ni siquiera en los pasillos. Nunca se sabe quién puede estar escuchando. La fiscal Alejandra Ramírez resultó ser una mujer de unos 50 años, con el pelo corto y plateado, y una expresión que denotaba años de haber visto lo peor de la naturaleza humana sin perder la determinación de combatirla. Nos recibió en una oficina austera, con persianas cerradas y una grabadora digital sobre el escritorio. Antes de comenzar, dijo después de las presentaciones, deben entender que lo que están a punto de hacer pondrá a toda su familia en el radar de personas muy peligrosas. La protección que podemos ofrecerles es limitada. Lo entendemos, respondió Javier con firmeza. Pero ya hemos perdido demasiado por culpa de estas personas. No podemos seguir viviendo con miedo. La fiscal asintió, como si respetara esa decisión. En ese caso, procederemos. Grabaré sus declaraciones y revisaremos las pruebas que han traído. Si todo es como Carlos me ha explicado, podríamos iniciar una investigación formal inmediatamente. Durante las siguientes 3 horas, Javier y yo relatamos toda la historia, desde los descubrimientos iniciales de nuestro padre hasta su huida, su vida en el exilio y finalmente su muerte. Entregamos todos los documentos, explicamos cada conexión, cada pieza del rompecabezas que nuestro padre había armado meticulosamente antes de morir. La fiscal tomaba notas, hacía preguntas precisas y ocasionalmente intercambiaba miradas con Carlos. Cuando terminamos, se reclinó en su silla con expresión grave. Esto es más grande de lo que pensaba, admitió. Las conexiones de Raúl González llegan hasta niveles muy altos. Hay nombres aquí que... Se detuvo, como si no quisiera decir demasiado. Digamos que esto va a causar un terremoto en ciertos círculos. ¿Eso significa que procederá?, preguntó Carlos. Significa que tengo que mover esto con extrema cautela, respondió ella. Pero sí, procederemos. De hecho, no tenemos elección. Con estas pruebas sería negligencia no hacerlo. Se levantó y se acercó a la ventana, abriendo ligeramente las persianas para mirar hacia la calle. A partir de ahora, sus vidas van a cambiar. No podrán regresar a la normalidad hasta que esto concluya, y podría llevar meses, incluso años. Nuestra madre se está muriendo, dije sintiendo la necesidad de recordárselo. No sabemos cuánto tiempo le queda. La fiscal se giró hacia nosotros, y por un momento su expresión se suavizó. Haré todo lo que esté en mi poder para acelerar el proceso. Al menos la parte inicial. La detención. Los cargos formales. Pero no puedo prometer milagros. Salimos de la fiscalía con sentimientos encontrados. Por un lado, habíamos dado el paso. Habíamos cumplido con la promesa hecha a nuestra madre. Por otro, la magnitud de lo que habíamos iniciado comenzaba a pesar sobre nuestros hombros. ¿Y ahora qué?, pregunté mientras caminábamos hacia el coche. Ahora volvemos a Morelia, respondió Carlos. Y esperamos. La fiscal Ramírez se pondrá en contacto conmigo en cuanto tenga noticias. ¿Cuánto tiempo?, insistió Javier. Carlos se encogió de hombros. Imposible saberlo. Pero Alejandra es buena en lo que hace. Si alguien puede mover esto rápido, es ella. El regreso a Morelia fue más tenso que el viaje de ida. Cada coche que se nos acercaba demasiado, cada motocicleta que nos adelantaba, despertaba una alarma en nuestro interior. El miedo, ese compañero silencioso que mi padre había conocido tan bien durante sus últimos años, comenzaba a instalarse también en nosotros. Llegamos a casa entrada la noche. Carmen nos abrió la puerta con expresión preocupada. ¿Cómo fue?, preguntó en voz baja. Bien, respondió Carlos, abrazándola brevemente. La denuncia está presentada. Ahora solo queda esperar. ¿Y mamá?, pregunté, notando lo silenciosa que estaba la casa. Ha tenido un día difícil, respondió Carmen. El médico vino por la tarde. Le ha aumentado la dosis de morfina. Subí las escaleras con el corazón encogido. Encontré a mi madre dormida, con la respiración irregular y el rostro pálido. Lucía estaba sentada junto a la cama, hojeando distraídamente una revista.
Se ha despertado varias veces preguntando por ustedes, me informó en voz baja. Le dije que volverían pronto. Gracias por cuidarla, respondí, tomando su lugar junto a la cama. Ve a descansar un poco. Yo me quedaré con ella. Cuando Lucía salió, me senté en la silla y tomé la mano de mi madre. Estaba fría, demasiado ligera, como si ya estuviera desprendiéndose de este mundo. La observé respirar, contar cada inhalación como un pequeño milagro. Sin darme cuenta, me quedé dormido, todavía sujetando su mano. Me despertó un leve apretón. Mi madre tenía los ojos abiertos y me miraba con una claridad sorprendente, como si la niebla de los medicamentos se hubiera disipado momentáneamente. Miguel, susurró. ¿Lo hicieron? Sí, mamá, respondí, inclinándome hacia ella. La fiscal tiene todas las pruebas. Van a investigar a Raúl González. Una sonrisa débil iluminó su rostro. Tu padre estaría orgulloso. De ambos. Perdóname por haberme ido, dije sintiendo que era ahora o nunca. Por dejarte sola, por abandonar a Javier. No hay nada que perdonar, me interrumpió. Todos tomamos decisiones difíciles. Tu padre huyó para protegernos. Yo mentí para protegerlos a ustedes. Tú te fuiste porque necesitabas encontrarte a ti mismo. Pero Javier se quedó, argumenté. Él fue el fuerte. Cada uno tiene su propia forma de fortaleza, respondió con sabiduría. Javier encontró la suya quedándose. Tú necesitabas irte para encontrar la tuya. Y ahora han vuelto a unirse, que es lo único que siempre deseé. Nos quedamos en silencio un momento. Afuera, la noche de Morelia era tranquila, apenas interrumpida por el ocasional ladrido de un perro o el paso lejano de un coche. ¿Sabes qué es lo más difícil de morir?, preguntó mi madre de repente. Negué con la cabeza, incapaz de responder a una pregunta tan profunda. No es el dolor, ni siquiera el miedo, continuó ella. Es la preocupación por los que se quedan. Me voy más tranquila sabiendo que tú y Javier estarán juntos, que se tienen el uno al otro. Te prometo que cuidaré de él, dije, sintiendo las lágrimas acumularse. Y de Lucía, y del pequeño Daniel. Y él cuidará de ti, añadió con una sonrisa. Así es como debe ser. Volvió a cerrar los ojos, agotada por el esfuerzo de la conversación. Me quedé a su lado, velando su sueño, sintiendo que cada segundo era precioso. A la mañana siguiente, Carlos recibió una llamada de la fiscal Ramírez. La operación para detener a Raúl González se había puesto en marcha con una rapidez inusual. Agentes federales habían allanado su mansión en Polanco y sus oficinas en el centro financiero. La noticia ya estaba en todos los medios. Heredero del Imperio González, detenido por presunto lavado de dinero y homicidio. Javier y yo nos miramos, sin saber cómo procesar esta información. Había sucedido tan rápido que parecía irreal. Carlos nos explicó que la fiscal había encontrado conexiones aún más graves en los documentos, vínculos con otros casos abiertos que le habían permitido acelerar el proceso. ¿Deberíamos decírselo a mamá?, preguntó Javier. Por supuesto, respondí. Es lo que ha estado esperando durante años. Subimos juntos a su habitación. Mi madre estaba despierta, aunque muy débil. Carmen le había estado leyendo el periódico, evitando cuidadosamente cualquier mención de las noticias sobre los González. Mamá, dijo Javier, sentándose a un lado de la cama mientras yo me colocaba al otro. Tenemos noticias. Buenas noticias. Le contamos sobre la detención, sobre cómo la fiscal había actuado rápidamente, sobre cómo los medios ya estaban exponiendo la verdad sobre los González. Con cada palabra, veíamos cómo una paz profunda se instalaba en su rostro. Entonces se ha hecho justicia, murmuró cuando terminamos. Al fin. Es solo el comienzo, aclaró Javier. Todavía hay un largo proceso por delante. Juicios, testimonios. Pero lo han atrapado, insistió ella. Ya no puede hacer daño a nadie más. Eso es lo que importa. Nos quedamos con ella todo el día, turnándonos para contarle anécdotas de nuestra infancia,
recordando los buenos tiempos, cuando nuestra familia estaba completa y feliz. En algún momento, Lucía trajo al pequeño Daniel, que se subió a la cama y se acurrucó junto a su abuela, jugando con su pelo blanco y haciéndola sonreír como no la habíamos visto en mucho tiempo. Esa noche, mientras todos dormían, mi madre me llamó a su lado. Su voz era apenas audible, como si cada palabra requiriera un esfuerzo sobrehumano. En mi armario, susurró, hay una caja azul. Tráela. Obedecí, encontrando una pequeña caja de madera pintada de azul celeste. Se la entregué y ella la abrió con manos temblorosas. Dentro había fotografías, cartas, pequeños recuerdos de una vida completa. Esto es para ustedes, dijo, sacando un sobre amarillento. Tu padre me lo dio antes de irse. Dijo que si algún día lográbamos limpiar su nombre, debía entregárselo a sus hijos. Tomé el sobre, sintiendo su peso significativo. ¿Qué es? Ábrelo cuando yo me haya ido, respondió. Es su regalo final para ustedes, su legado. Asentí, guardando el sobre en el bolsillo de mi camisa. Mi madre sonrió, satisfecha, y volvió a cerrar los ojos. Su respiración se hizo más lenta, más pausada. Sabía, con una certeza que dolía, que no vería el amanecer. Me quedé con ella, sosteniendo su mano, escuchando cada respiración, cada latido. En algún momento, Javier entró en la habitación y se sentó al otro lado de la cama como si hubiera sentido lo mismo que yo. No hablamos. No era necesario. Estábamos juntos, hermanos de nuevo, unidos por el amor a la mujer que nos había dado la vida y que ahora, pacíficamente, se preparaba para dejarla. Teresa Hernández murió al amanecer, con sus 2 hijos a su lado, sosteniendo sus manos. Su último suspiro fue tranquilo, como el final de una larga y exhausta jornada. Los días siguientes pasaron en una bruma de arreglos funerarios, visitas de pésame y trámites burocráticos. La noticia sobre Raúl González seguía dominando los titulares, cada día con nuevas revelaciones sobre la extensión de sus crímenes. Nuestro padre, Ernesto Hernández, era mencionado como la primera persona que había intentado exponer la verdad, un héroe anónimo que había pagado con su vida. Una semana después del funeral, cuando la casa finalmente quedó en silencio, Javier y yo nos sentamos en el patio trasero. Era una noche clara, con estrellas brillantes salpicando el cielo de Morelia. Saqué el sobre que mi madre me había entregado. Creo que es hora de abrirlo, dije, mostrándoselo a mi hermano. Javier asintió, acercando su silla a la mía. Abrí el sobre con cuidado y extraje su contenido: un juego de llaves, una escritura notarial y una carta manuscrita. Queridos Miguel y Javier, comenzaba la carta. Si están leyendo esto, significa que la verdad finalmente ha salido a la luz y que su madre, mi amada Teresa, ha cumplido su promesa de entregarles este sobre cuando fuera seguro hacerlo. Las llaves que tienen en sus manos abren una pequeña casa en Valle de Bravo. La compré antes de tener que huir, pensando que algún día sería un lugar donde nuestra familia podría reunirse, alejada del ruido y las preocupaciones de la ciudad. La escritura está a nombre de ambos, mis hijos, mi mayor orgullo. No sé qué caminos habrán tomado sus vidas cuando lean esto, pero espero que, sean cuales sean, los lleven de vuelta el uno al otro. Nada es más importante que la familia, algo que aprendí demasiado tarde, cuando ya había perdido la oportunidad de verlos crecer. Mi deseo es que esta casa sea un nuevo comienzo para los Hernández, un lugar donde puedan sanar viejas heridas, crear nuevos recuerdos y mantener vivo el espíritu de nuestra familia. Con todo mi amor, su padre, Ernesto. Javier y yo nos miramos, sin palabras. En nuestras manos teníamos no solo las llaves de una propiedad, sino las de un futuro que ninguno de los dos habíamos imaginado posible hace apenas unas semanas. ¿Qué piensas?, pregunté finalmente. Mi hermano sonrió, una sonrisa genuina que me recordó al Javier de nuestra infancia. Pienso que papá tenía razón.
es hora de un nuevo comienzo. 2 días después, Javier, Lucía, el pequeño Daniel y yo cargamos el coche y pusimos rumbo a Valle de Bravo. Carmen y Carlos prometieron unirse a nosotros el fin de semana siguiente. La casa resultó ser una construcción modesta pero hermosa, con vista al lago y rodeada de árboles. Cuando abrimos la puerta principal, sentí como si mi padre estuviera allí, dándonos la bienvenida a casa. Esa noche, mientras Lucía y Daniel dormían, Javier y yo nos sentamos en el porche, contemplando las luces que se reflejaban en el agua del lago. ¿Te quedarás?, preguntó mi hermano. ¿En México, quiero decir? Sí, respondí sin dudar. Ya he hablado con mi jefe en Monterrey. Puedo trabajar desde aquí, al menos por un tiempo. Después, ya veremos. Javier asintió, satisfecho con mi respuesta. Sabes, durante años pensé que eras como papá, que te habías ido por las mismas razones egoístas que creíamos que él tenía. Ahora sé que me equivocaba en ambas cosas. Yo también me equivoqué, admití. Pensé que huyendo podría escapar de mí mismo, de lo que temía convertirme. Pero al final, solo estaba escapando de lo que realmente soy. Un Hernández. ¿Para bien o para mal? Para bien, corrigió Javier, levantando su botella de cerveza para brindar. Definitivamente para bien. Chocamos nuestras botellas bajo el cielo estrellado de Valle de Bravo, sintiendo que, a pesar de todo lo perdido, habíamos ganado algo invaluable. La verdad, la justicia y, sobre todo, la oportunidad de ser hermanos de nuevo.